personas tomaran decisiones sustentadas en su propia ignorancia. Pero ese no es el caso de hoy. Hoy vivimos tiempos muy diferentes. Vivimos en el mundo de la comunicación, de la conectividad, el mundo de Internet, pero parece que el hombre, al tener acceso a tanta información, a tantos datos, a tantos elementos para formar una conciencia y un criterio, al parecer se ha olvidado por completo de utilizar la razón y la inteligencia y es capaz de absorber de una manera desmedida cuánta porquería se encuentra en Internet. Entonces el mundo se ha vuelto loco, pero por voluntad propia, no porque haya una falta de acceso a la información, sino porque verdaderamente las personas actualmente pareciera que están renunciando al uso de la razón y a la inteligencia. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con un programa orientado a la búsqueda de Dios, que se llama Soldados de Dios, que se caracteriza por hablar de teología, por hablar de apologética, por hablar un poquito de filosofía? ¿Qué tiene que ver esto con la fe, vaya? Tiene que ver todo. Quiero hacer muy claro en esto. Sabemos perfectamente que el ser humano, por naturaleza, está orientado a la búsqueda de la verdad. Y esta búsqueda de la verdad le exige al ser humano el uso de la inteligencia, el uso de la razón. Por lo tanto, rechazar este don del Espíritu Santo, que es la inteligencia, implica forzosamente rechazar aquello que es verdadero, tener acceso y conocimiento de lo que es real y verdadero. Para que nosotros podamos ser plenamente felices, alcanzar el máximo potencial al cual hemos sido llamados, necesitamos, vamos a ponerlo así, llenar dos grandes aspectos de nuestra existencia: la voluntad, satisfacer al completo la voluntad, y eso es el amor de Dios, y también satisfacer nuestra inteligencia, que es la visión de Dios. Cuando nosotros buscamos entonces, centrándome en esto de la inteligencia, toda búsqueda de la verdad, es una forma de acercarnos a la verdad revelada y es una forma de acercarnos a la existencia misma de Dios. Por lo tanto, este programa hace esta reflexión sobre un mundo verdaderamente desquiciado porque es importante que nosotros comprendamos que es una necesidad real y verdadera la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, debemos de anunciar todo aquello que es falso. Y por eso digo que el mundo está loco, porque las personas parece ser que adoptan lo falso y rechazan lo verdadero. Y eso implica de manera natural un estado de demencia, un estado de locura. Traje 4 ejemplos que los voy a platicar de una manera muy sencilla y me voy a aprovechar de estos ejemplos para explicar un poco el por qué las cosas están mal en el mundo, ¿sí? Son los ejemplos que tomé de las noticias, son noticias muy recientes, son eventos muy recientes y yo creo que podrán ustedes comprenderlos e incluso reconocerán algunas de estas noticias. Primero, vamos a tomar el caso de un evento acontecido en Inglaterra. Les voy a platicar así rápido. Un joven viajaba en uno de los trenes del servicio público de Inglaterra y escuchó por los altavoces del mismo tren que el chofer saludaba y daba los anuncios. Entonces, para iniciar a dar los anuncios, saludó diciendo: damas y caballeros, se les avisa que este tren va de tal lado a tal lado, etcétera, etcétera. Es decir, el chofer solo saludó a damas y caballeros. Pues este muchachito, porque eso es un muchachito, se sintió increíblemente ofendido porque el saludo no iba dirigido a él. Sí, ya sé que soy extraño, pero eso es cierto. Porque resulta que este jovencito se identifica a sí mismo como alguien no binario. Es decir, que no es hombre ni es mujer, no se identifica ni con damas ni con caballeros. Aquí surge la primera pregunta. Si no es ni dama ni caballero, entonces, ¿qué es? ¿Es un perro? ¿Es un gato? ¿Un ornitorrinco? ¿Un extraterrestre? ¿Es un alga marina? ¿Una pulga? O sea, ¿qué cosa puede ser para que no sea binario? Lo único que se me ocurrió entonces es de que esta persona en realidad se identifica a sí mismo como una bacteria, porque las bacterias pues no son binarias. ¿Entienden mi punto? Es increíblemente absurdo que haya sucedido esto, es decir, que un ser humano, hombre, porque es un jovencito, un hombre, no se haya identificado cuando el chofer saludó a damas y caballeros. Es increíblemente absurdo, aberrante que una persona no se reconozca como lo que es y que incluso quiere exigir a las autoridades que lo reconozcan, que no le reconozcan como lo que es, sino como lo que él cree que es. Es absurdo, es decir, ya no podemos usar la biología, la anatomía o la genética, sino que te tiene que usar la ilusión
y este mundo de fantasía para sustituir a la realidad y darle gusto a estas personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, lo cual es increíblemente absurdo. Porque claramente se ve que este muchacho pues es eso, es un hombre, pero no se reconoce a sí mismo como tal. Entonces todos tenemos que seguirle el juego en esta paranoia, en esta fantasía, en esta ilusión que esta persona se ha creado. Es decir, el ser humano actual está rechazando lo verdadero, rechaza lo real para fabricarse un mundo de fantasía donde desea vivir. Y además le exige a la sociedad, a las leyes y a todo organismo gubernamental que le reconozcamos como verdadera esa ilusión fantástica que ha fabricado en su mente para justificar su propia cobardía de afrontar la realidad, de afrontar la realidad del mundo en el cual vive y de lo cual él representa, que en este caso es ser un hombre. Suena absurdo, suena ridículo, ¿verdad que sí? Pues lo es. Ese es el gran detalle del problema de este mundo, que somos incapaces de reconocer la realidad y queremos crear mundos de fantasía para justificar lo injustificable. Que un hombre no se reconozca como hombre ya es un signo inequívoco de locura. Es decir, hay algo mal ahí en tu mente, hay algo malo, algo que está evitando que te reconozcas como lo que realmente eres. Algo que evita que reconozcas lo verdadero. Por lo tanto, estamos rechazando lo real y sustituyéndolo por lo imaginario. Es un verdadero cuento de fantasía. Pero este asunto no termina ahí, con la ilusión y con haberse sentido ofendido el chamaquito porque no lo saludaron en el altavoz. La compañía de trenes, al darse cuenta de que este niño pensaba demandarlos o hacer una denuncia pública porque no lo habían saludado en el altavoz, la compañía de trenes, o sea, la compañía de transporte público pidió disculpas. O sea, aparte se tienen que disculpar con el muchachito, ¿sí? Les pidió disculpas a este jovencito porque el chofer no le incluyó en el saludo y van a buscar, fíjese lo que digo, van a buscar capacitar a todos los choferes para que sean más incluyentes, lo pongo entre comillas, incluyentes, para que no cometan actos de discriminación. Yo me puse a pensar, la verdad, a ver, según yo, con el damas y caballeros quedamos incluidos todos los seres humanos. Pero bueno, ¿cómo van entonces a capacitar a los choferes para saludar a estos jovencitos o a estas personas que no se sienten identificados ni como hombres ni como mujeres? Imagínense este saludo en un altavoz, en un tren o en cualquier discurso que alguien vaya a dar cuando antes iniciaban con damas y caballeros, ahora va a tener que decir lo siguiente. Damas y caballeros, bisexuales, transexuales, transvestis, queers, gays, no binarios, génerofluidos, andróginos, pansexuales, asexuales, poliamorosos, intersexuales, intergéneros, hermafroditas, trigéneros, antrosexuales, sapiosexuales, metrosexuales, lumbersexuales, espornosexuales, poligéneros, géneros neutros, multigéneros, intergéneros, esogéneros, espigéneros, exgéneros, existigéneros, género vacíos, girogéneros, magigéneros y demás géneros no descritos. Buenas tardes. Imagínense un saludo así en cualquier evento. Es absurdo, es increíblemente loco, demencial. Por eso es que digo que el mundo se ha vuelto loco, porque prefiere reconocer como verdadero lo que es falso y rechazar lo verdadero. Así como se ve, como este trabalenguas. Hemos sustituido lo real por lo fantástico. Hemos sustituido lo verdadero por la ilusión. Es un mundo verdaderamente loco, porque ahora nos exigen reconocer a estas personas de que su ilusión es algo verdadero y que yo estoy obligado a aceptar y respetar. Discúlpeme, pero no, si alguien viene y me dice que se cree Napoleón Bonaparte, yo le voy a decir, pues no, no eres Napoleón Bonaparte. Si viene un muchachito y me dice, es que yo me identifico como mujer, pues discúlpame, pero no, no eres mujer, eres hombre. Así de sencillo. Si yo me presento ante alguien y le digo, yo soy una mujer de 77 años, porque así me creo yo a mí mismo, pues es absurdo, no es cierto. No es cierto. No podemos aceptar nosotros como católicos que nos impongan unas ideologías de género que vienen a distorsionar la realidad y a negar la naturaleza bisexual de dos sexos del ser humano, hombres y mujeres, punto. Y nada más. Son los únicos dos sexos que existen. Otra, no existe el género, esto es una palabra inventada. Los seres humanos no tienen géneros, solo existen hombres y mujeres, nada más. Entonces, punto número 1, el mundo se ha vuelto loco porque ahora tenemos que considerar verdaderas las ilusiones de
un reducido grupo de personas que no quieren identificarse como lo que realmente son, hombres o mujeres. Bueno, ese fue el primer punto. Vamos al segundo punto, que también tiene su chiste. Como parte de este problema de que ha generado la ideología de género, entonces ahora se habla mucho del lenguaje inclusivo. Bueno, ¿qué es esto del lenguaje inclusivo? Es decir, que nuestras formas de comunicarnos, nuestras formas de hablar y sobre todo de cómo dirigirnos a otras personas, incluyan dentro de nuestra gramática la identificación y reconocimiento de esas personas que no se identifican como hombres o como mujeres. Así de sencillo. Eso es el llamado lenguaje inclusivo. Y muchas palabras le han querido poner en lugar de, por ejemplo, vamos a usar la palabra compañero. Compañero o compañera, ahora para ser más inclusivos quieren de que se diga compañere, lo cual es una estupidez, pero bueno. ¿Sí? Muchos recordarán el ejemplo de dónde sale todo esto. Bueno, es decir, quieren modificar el lenguaje, una modificación forzada y que va en contra de las mismas reglas gramaticales, en este caso del español, para apoyar o justificar los delirios de algunas personas o de un grupo de personas, lo cual constituye un acto aberrante que raya en lo ridículo. ¿Sí? El que alguien no quiera aceptar, fíjense lo que voy a decir, el que alguien no quiera aceptar o reconocerse como lo que realmente es, hombre o mujer, no significa que debamos transformar nuestro lenguaje para darle sustento o justificación a este delirio masivo o personal de alguien. Es decir, quieren que nuestro lenguaje reconozca las ilusiones, fantasías y delirios de otras personas, lo cual viene a destruir, por supuesto, el lenguaje mismo. Y aún más, quieren imponerlo de forma legal, es decir, que la ley, o sea, por ley, obligarte a utilizar un lenguaje diferente. Esto es completamente absurdo, porque una ley no puede obligarme a ir en contra de mis propias costumbres y naturalezas. No puede por ley transformar un lenguaje en otra cosa diferente. No se puede. Las transformaciones mismas de los lenguajes se dan a través de la unión de diferentes léxicos, de diferentes culturas en momentos determinados. Y estas modificaciones del lenguaje se dan de una manera natural según el pueblo en el cual se desarrolla esta gramática. Por eso es que existe el portugués, el francés, el español, etc. ¿Por qué? Porque el latín cuando llega y se fusiona con otras culturas, entonces se generan nuevas formas de hablar y nuevos lenguajes. Pero esto es un proceso cultural y progresivo. No es un proceso que se establezca de un día para otro de manera legal, sustentado en una ideología que tiene completamente todo de anticultural y antinatural. Es decir, quieren forzar a modificar el lenguaje cuando no quieren seguir los cursos naturales en los cuales el lenguaje se va modificando y se va ampliando y enriqueciendo con el paso del tiempo y con la fusión de diferentes culturas. Aquí no estamos hablando de cultura, aquí estamos hablando de imposición ideológica de un lenguaje que no existe. Palabras como compañere, pues no existe esa palabra. Y quieren forzarnos a incluirla en nuestros vocablos y en nuestra lingüística de una manera forzada. Entonces, ¿por qué viene todo este asunto del lenguaje inclusivo? Por dos motivos. Primero, porque es un aspecto cultural. Nuestro lenguaje, en específico el español, es riquísimo, es fabuloso, es extremadamente expresivo. No necesitamos cambiarlo por ley para expresar sentimientos o emociones por culpa de un grupito de personas que para que no se sientan ofendidos por el simple hecho de que usemos como fuente de nuestro mismo lenguaje la cultura y la realidad. No podemos transformar nuestra forma de comunicarnos, no podemos forzar una comunicación de esa manera. Tiene que ser un proceso, una progresión de eventos y de culturas y de tiempo y de fusiones de diferentes idiosincrasias para que el lenguaje se vaya enriqueciendo, no por ley, no por imposición y mucho menos para sustentar delirios ajenos. No podemos transformar nuestro lenguaje, por eso es importante, porque el aceptar un lenguaje inclusivo implicaría de forma forzosa atentar contra la realidad misma del ser humano. No realzamos o exaltamos la dignidad de una persona aceptando el lenguaje incluyente. No, al contrario, la estamos denigrando porque la estamos
Estamos aceptando como verdadero su delirio. Y esto no es correcto, no podemos hacerlo de esa manera. No se debe hacer de esa manera. El verdadero lenguaje incluyente ahora es hablar de otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es el verdadero lenguaje incluyente? Lenguajes de señas. Por ejemplo, jamás nos han obligado por ejemplo, en las escuelas, a aprender el lenguaje de señas para podernos comunicar con personas que son sordomudas, por ejemplo. Simplemente eso. ¿Cómo comunicarnos, por ejemplo, con personas que tienen problemas de vista? ¿Cómo comunicarnos de forma escrita? ¿Cómo poder escribir braille, por ejemplo? O, por ejemplo, vas a un restaurante que se presume de incluyente, verdaderamente tienen menús, por ejemplo, con imágenes resaltadas para que las personas ciegas puedan sentir a través de sus dedos cómo sería un platillo, por ejemplo, cómo es la presentación de un platillo, cómo se llama el platillo, qué ingredientes tiene. Existen verdaderamente en los restaurantes formas en las cuales las personas que son sordomudas, por ejemplo, sordas, puedan escuchar una recomendación de un platillo. Es decir, o por ejemplo el cine. Imaginemos ¿puede una persona ciega disfrutar del cine? ¿Una persona muda o sorda puede disfrutar del cine realmente? Es decir, si queremos hablar de inclusión, de verdaderamente establecer sistemas de lenguaje incluyentes, debemos de considerar entonces las condiciones verdaderas, reales, en las cuales ciertas personas tienen dificultades serias para comunicarse. Eso es hablar de comunicación incluyente. Que, por ejemplo, todos y cada uno de los niños en las escuelas pudieran aprender lo básico y lo fundamental, por ejemplo, del lenguaje de señas. Que aprendan a reconocer de una manera muy sencilla cómo detectar el braille, reconocer palabras sencillas o letras a través de estos sistemas. Es decir, si verdaderamente queremos ser incluyentes, vamos a incluir a aquellas personas que tienen dificultades de comunicación. Para eso es el lenguaje, y no solo el lenguaje escrito, o hablado, sino todo lo que implica el lenguaje, que es toda nuestra cosmovisión de comunicación hacia otras personas. Eso es verdaderamente ser incluyentes, integrar a estas personas con dificultades de comunicación para que podamos verdaderamente comunicarnos con ellas. Pero no significa bajo ninguna circunstancia alterar de manera forzada por culpa de una ideología antinatural y antihumana, cambiar nuestro lenguaje de un día para otro. Eso es absurdo, es estúpido, no podemos aceptarlo. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia, nosotros como católicos, nosotros como buscadores de la verdad, no podemos permitir que nos impongan todo este tipo de criterios y de ideologías que atentan de forma directa contra la dignidad humana, contra nuestra cultura, contra nuestra fe y contra la realidad en la cual vivimos. Por eso es que tomo gran importancia con este tema del lenguaje inclusivo, porque es destruir al ser humano, es aplaudir los delirios ajenos y no podemos permitirlo. Debemos de ser muy enfáticos y mover las conciencias hacia lo verdadero, sustentarnos nuestros criterios y nuestros razonamientos en base a lo verdadero, a la realidad, no a las ilusiones fantásticas e imaginarias de un grupo de personas que por cobardía no se reconocen como lo que son y tienen miedo de afrontar el mundo como lo que verdaderamente son. Así de sencillo. Ese fue el segundo punto. Bueno, vamos a un tercer punto que para mí es especialmente grave, común, y que ha inundado, pues ahora sí que todos los aspectos de nuestra vida, principalmente en Latinoamérica. Pero antes de entrar, te mando un saludo, Alicia Carrillo, por tu imagen, por estar aquí acompañándome en este programa. Muchísimas gracias. Estamos listos para recibir sus comentarios, sus quejas, sus opiniones. Estamos a la orden, estamos listos aquí. Aquí tengo el celular, estoy al pendiente de todos y cada uno de sus comentarios a la hora que gusten hacerlos, porque nos interesa estar en contacto con ustedes, estar conviviendo con ustedes. Nos interesa, de verdad, créanme que nos interesa mucho, mucho estar conviviendo con ustedes en este momento. Si tienen una opinión, algo que decir, con todo gusto estamos aquí para recibir sus comentarios. El tercer punto. ¿Cómo le puedo decir? Bueno, voy a hablarlo y lo voy a poner en una sola palabra: el reggaetón. Obviamente cuando hablo del reggaetón no estoy hablando exclusivamente del reggaetón, sino que lo tomo como una muestra de que el mundo se ha vuelto loco. Sí. Y voy a explicar por qué. Bueno,
tenía la intención de verdad de traerles aquí al programa algunas letras de las canciones de reggaetón, pero la verdad es que no pude, porque son increíblemente obscenas, increíblemente pornográficas, por no decir más feo. Por lo tanto no pude traerlas, no se las puedo leer, son demasiado groseras, demasiado grotescas, es pornografía auditiva tal cual. Entonces, discúlpenme por no leerles algunos ejemplos, aparte no creo que lo necesite. Creo que todos y cada uno de nosotros hemos escuchado 2 o 3 o algunas cancioncitas por ahí de reggaetón que son increíblemente obscenas, ofensivas, machistas, que denigran a la mujer, que denigran el sentido real de la sexualidad y del matrimonio, que son una verdadera afrenta a las buenas costumbres, a la civilidad, a la moral y a todo lo bueno que existe en el mundo actualmente. Bueno, el reggaetón va y atenta contra todo eso. Bueno, voy a explicar por qué, tampoco es que me lo estoy inventando yo. Bueno, voy a empezar diciendo que este género musical que se ha hecho muy famoso en nuestros días, muy conocido en nuestros días, es una muestra fiel, certera, e inequívoca de la decadente sociedad en la cual vivimos. Así de sencillo. ¿Por qué? Por todo lo que este tipo de música manifiesta. Primero, voy a empezar diciendo que los cantantes precisamente no se caracterizan por ser verdaderos cantantes, es decir, no tienen esta formación y educación musical para considerarse verdaderos cantantes en general, ¿no? Bueno, contiene un alto contenido sexual, altísimo contenido sexual, un increíble, o sea, masivo es la formación que te manda el reggaetón, que te orienta hacia la violencia, hacia la promiscuidad, hacia el abuso, hacia la violación y hacia el ultraje, en especial sobre las mujeres. Sí, así como lo oyen. Es más, yo no logro entender cómo los movimientos feministas no se han echado encima en contra del reggaetón y queriendo prohibir el reggaetón, cuando es lo más antifemenino que existe actualmente. Es increíble, de verdad. Es sorprendente la cantidad de porquerías, obscenidades, vulgaridades, violencia que este tipo de música promueve. Y el problema es que son muchas jovencitas, quienes escuchan y aceptan esta música y dicen, es que es nomás por diversión. No es nomás por diversión, te están metiendo en la cabeza, en tu subconsciente, la idea de que cualquier hombre puede abusar de ti, destrozarte el cuerpo para su satisfacción personal. Están mandando ese mensaje y lo he visto con mis propios ojos. Niños de 8, 9, 10, 12 años perreando. Niñas de 12, 13 años perreando. Es aberrante que alguien sea capaz, un papá sea capaz de permitir eso a sus hijos. Es imposible de creerlo, que lo hayan permitido y que lo fomenten, incluso lo toman video y lo suben a internet, como si fuera una gran gracia. El reggaetón ha venido a destruir todo, a contrarrestar mejor todo lo que es bello y hermoso en la música. Es justamente lo contrario. Es increíble la gran cantidad de personas que están influenciadas actualmente por este tipo de movimientos, yo lo estoy poniendo como ejemplo el reggaetón, pero básicamente estamos hablando de toda la pornografía en general, de toda esta depravación sexual que existe y de la cual nos están bombardeando día tras día. Nuestras cabezas están inundadas de pornografía auditiva, visual, sensitiva, es decir, tenemos una gran cantidad de problemas para poder ya reconocer aquello que es inmoral y obsceno. Ya ni siquiera nos damos cuenta. Somos capaces de ver niños de 4, 5, 10 años perreando, por amor de Dios, y nos da risa, cuando debería verdaderamente escandalizarnos ver este tipo de situaciones. El mundo se ha vuelto loco y hemos sido nosotros los que los hemos permitido. No podemos permitir que este tipo de influencias que promueven la violencia, la pornografía, la promiscuidad, la vulgaridad, todo este tipo de cosas se implanten en las mentes de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. No podemos permitirlo. Simplemente abran el TikTok y van a encontrar infinidad de niñas, de chamaquitas, incluso muchas menores de edad, bailando en ropa interior canciones de reggaetón.
¿sí? Hablando, obviamente diciendo puras vulgaridades la canción y la niña bailando de una manera erótica, cuando muchas de ellas aún son menores de edad. Es increíble, verdaderamente increíble. Papás, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se dedican? No creo que estén trabajando todo el día como para que no te le den tiempo a sus hijos de darse cuenta de lo que está pasando. Debemos frenar esto. Tú, papá, tú, mamá, date cuenta de la porquería de música, la porquería de películas que están viendo tus hijos. Ahorita todo el mundo tiene estos sistemas de televisión inteligente o estos sistemas de streaming de películas y de series. La gran mayoría de ellas es pura porquería. La gran mayoría, salvo algunas contadas excepciones, pero son verdaderas porquerías. Y tus hijos la ven, la escuchan y son influenciados y están planteando su vida en base a estos ideales que les muestran este tipo de películas o este tipo de música. Es decir, están destruyendo la inocencia de tus hijos. La están destruyendo por completo. Creen que es algo normal y de verdadero, vaya, voy a decir de esta manera, te identifica como hombre el maltratar a una mujer. Y hablo de maltratarla sexualmente. ¿Les parece correcto, papás? ¿Les parece correcto a cualquier persona con un poquito de sentido común? ¿Cómo permites que tus hijos vean todas estas porquerías? Que escuchen estas porquerías. Deberíamos verdaderamente hacer un movimiento para detener tanta obscenidad y tanta vulgaridad en los medios de comunicación. Imagínense que las radios no toquen este tipo de música. Igual hay otro tipo de músicas que son increíblemente violentas, como puede ser el metal, o puede ser el thrash metal y un montón de cosas. Muchas que promueven la drogadicción, por ejemplo, todos los narcocorridos y todas estas cosas. Lo entiendo. Pero debemos evitarlos, debemos cortarlo, por ejemplo. Y ahorita el que más influye en los jóvenes básicamente es este reggaetón, ¿no? Por eso le digo a los papás, cuiden a sus hijos, no permita que los destruya, que su conciencia se mantenga limpia, sana, pulcra, para que sean verdaderos hombres de bien el día de mañana. Debemos esforzarnos para que nuestros hijos sean mejores personas, no para que sean unos depravadores sexuales. ¿Por qué? Porque eso van a ser. Van a estar hambrientos de sexo el día de mañana por culpa de todas estas influencias que han recibido. Y no estoy exagerando. Con todos estos movimientos disque feministas y con todos estos problemas que surgen en el mundo, con tanta pornografía y tanta cosa, los índices de violaciones y de ultrajes a las mujeres han ido en aumento. ¿Por qué? Pues por esto. Porque es una verdadera porquería lo que los niños y los jóvenes están viendo en sus casas, en los medios de comunicación, en la radio, etcétera, etcétera. Recomendación, coloquen dentro de sus dispositivos móviles o dentro de sus televisiones, radios, computadoras, tablets, teléfonos, coloquen restricciones para menores de edad. Si no sabes cómo aplicar estas restricciones, busca a alguien que te pueda ayudar, ve los tutoriales en internet, pero sí es importante que empieces a poner una restricción a lo que tus hijos ven. No permitas que se llenen la cabeza de porquerías, pornografía, violencia, machismo. Entonces, cuiden a sus hijos, de verdad. Y si no saben cómo aplicar restricciones a los medios de comunicación, busquen personas que sí puedan hacerlo para que puedan ustedes tener cierta tranquilidad en saber de que sus hijos no están viendo porquería y media por todos lados. Nos acaba también de sintonizar. Ay, perdón, no le alcanzo a leer bien. Dice, pues lo voy a decir a ver si es correcto. Mi mamona Cumbres. Bueno, aquí se reportó. Gracias por estar aquí al pendiente del programa. Esperemos que te sea útil. También tenemos que tener mucho cuidado con un tema que ha tomado fuerza en estos días. Bueno, el aborto. El aborto lo tomo de ejemplo como cuarto punto por todo lo que llamamos la cultura de la muerte. El aborto, la eugenesia, eutanasia, el desprecio a los más desfavoridos, etcétera, etcétera. Es decir, este rechazo frontal a la vida, que todo aquel que no cumple con mis expectativas de vida o de lo que debe ser una vida, debe ser eliminado y rechazado. Bueno, actualmente en México principalmente ha tomado auge nuevamente el tema del aborto por una simple y sencilla razón. Y es que recientemente, hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, sus ministros, consideraron inconstitucional, así, sancionar a mujeres que abortan según el Código Penal de un estado de la República. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, no soy abogado, entonces esto requiere una mayor profundidad para explicarlo, pero voy a tomar este ejemplo.
Para explicar un poco el contexto, nuestro país, México, está dividido en estados. Bueno, uno de estos estados, dentro de su código penal, sancionaba con años de cárcel a las mujeres que abortaran a sus hijos. Es decir, mujeres que voluntariamente accedieran al aborto terapéutico. Bueno, entonces se crea esta controversia constitucional. Esto llega a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad en cuestión legal, por decirlo de alguna manera, en el país, y esta Suprema Corte dice que es ilegal, así como lo oyen, va en contra de la Constitución de nuestro país, la que es la ley máxima, va en contra de la Constitución el que un Estado sancione a las mujeres por haber matado a sus hijos. Así, se lo vuelvo a decir. Es ilegal sancionar a las asesinas de sus hijos. Si ustedes tienen tantito sentido común, van a comprender que esto es completamente ilógico. Es decir, ¿cómo es posible que vaya en contra de la ley castigar a los asesinos? Castigar a los que hacen algo malo. Pues eso es lo que acaba de resolver, ¿sí?, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es ilegal sancionar a las mujeres cuando matan a sus hijos. Sí, así como se oye. Bueno, entonces, caemos en un problema que ya ha inundado incluso a las máximas autoridades de nuestro país. Aquellas autoridades que tienen que ser un reflejo de la razón, del sentido común, de lo judicial, de las leyes, de la jurisprudencia, es decir, de aquellos verdaderos intérpretes de todo el marco jurídico, de todo el marco político, ese contrato político que une a nuestra sociedad llamada México, están locos. Así como lo oyen. Es decir, la máxima autoridad judicial del país está loca. Porque ni fue justa en su resolución, ni utilizó la ciencia y la razón, y aparte dictaminó algo que es completamente ilógico, irracional. Vaya, nuestras autoridades, cosa que ya sabíamos desde antes, pero bueno, ahora se hace más que evidente que están verdaderamente locas. Declararon ilegal hacer responsable de la pérdida de una vida humana a los autores materiales e intelectuales de un asesinato. Tal cual. Bueno, esto es algo aberrante, injusto, ilógico, no hay sentido común en esto, no hay nada que lo justifique, ¿sí? El problema de esto es que, bueno, la resolución va en contra de las leyes penales de un estado en específico, de la República, de un estado de la República. Bueno, pero como el mismo presidente de la Suprema Corte lo ha dicho, esta resolución crea un criterio vinculante para las siguientes interpretaciones de asuntos similares al actual por parte de muchos jueces a lo largo en toda la República Mexicana. Es decir, te establece un criterio, lo que nosotros llamamos en la cuestión de impuestos la normatividad. Aunque no está escrito en ley, este es el criterio que tienes que utilizar para interpretar la ley. Eso es lo que nos están diciendo la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? ¿Cuál es otro problema? De que todas las leyes subordinadas a la Constitución deben ser modificadas, alteradas para dar libertad a aquellas mujeres que asesinan a sus hijos en su vientre. Así como se oye. Es decir, las asesinas de bebés en el vientre no deben ir a la cárcel. Eso es lo que está diciendo. Bueno. Y estas personas dijeron que es algo inconstitucional. Es decir, va en contra de la Constitución. Pero yo me puse a leer la Constitución. Y la Constitución de México, principalmente en el primer artículo, dice lo siguiente. Bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Establece que toda persona se le debe ser garantizada en sus derechos humanos. Yo me pregunto, ¿acaso el no nacido, la persona que está dentro del vientre, no es una persona? Porque si la Constitución dice que todas las personas gozan de los derechos humanos, entonces tú estás negando de manera intrínseca que esa persona que está dentro del vientre de su madre no es un ser humano. Ahí es donde la Corte no utilizó la ciencia para decir que sí es o no es un ser humano lo que está allá dentro de una mujer.
Vaya, la ciencia biológica nos dice que la vida empieza desde la concepción, porque se genera en ese momento un ser nuevo, inconfundible, irrepetible y diferenciado de sus padres y que es parte de la especie humana. Eso dice la ciencia, es una persona. No, si tú le llamas cigoto, feto, esa es simplemente la palabra que determina en qué proceso de desarrollo se encuentra esa persona. Es lo mismo que decir bebé, niño, adolescente, adulto. Es lo mismo. Entonces, la Corte lo primero de donde debió haber partido es de reconocer que la persona que está, eso que está en el vientre de una madre es una persona. Por lo tanto, le debemos de garantizar todos y cada uno de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, que es el que les han negado directamente. Bueno, segundo, la Constitución de México en su primer artículo establece que toda persona se le debe reconocer su dignidad. ¿Por qué no se le reconocen a los bebés que están en el vientre de sus madres? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, más bien, ¿por qué no lo hicieron? Porque se basaron no en ciencia, no utilizaron la inteligencia, no utilizaron la razón, utilizaron otras cosas. Es decir, están negando de manera frontal que lo que está en el vientre de una madre es un ser humano. Por lo tanto, es una cosa sin dignidad que puede ser desechada. Tercero, la Constitución de México establece, creo que este es el artículo segundo o tercero, no recuerdo, perdón, que todas las personas se les debe tratar con respeto, obvio, y está prohibida todo tipo de acción discriminatoria. Vaya, dice la Constitución que la discriminación en México está prohibida. ¿Acaso el aborto no es el máximo acto de discriminación en contra de una persona al negarle su naturaleza de persona, al negarle su dignidad, al negarle sus derechos y tratarlo como una cosa desechable, destruible, que puede ser extirpado de una manera violenta, sangrienta, agresiva, ser extirpado del vientre de su madre y desechado a la basura? Ese es el máximo acto de discriminación que existe en el mundo, es el aborto, porque es considerar a una persona algo menos que persona, considerarlo una cosa desechable. Ese fue el criterio que utilizó la Suprema Corte de Justicia, lo cual es aberrante, estúpido. No tiene ningún pie ni cabeza las resoluciones que ha determinado lo que debe ser la garantía de la razón en nuestras instituciones gubernamentales. Se ha dejado ya influir por cuestiones ideológicas, ¿sí? Es decir, los ministros cometieron el gravísimo error de no considerar al bebé en gestación como una persona humana. Lo consideran simplemente una cosa desechable y sujeta al arbitrio y reconocimiento de su madre. Pero eso no es todo, no termina solo en esto. Y aquí voy, la misma Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte admite, lo dice de manera real, haber utilizado criterios ideológicos de perspectiva de género para tomar esa decisión. Es decir, no utilizó la ciencia ni la razón, no utilizó las leyes, no utilizó la realidad científica, no, eso no sirve. No vamos a utilizar lo que es verdadero, lo que es científico, lo que es comprobable. No, vamos a resolver pensando en la ilusión, en la fantasía y en el cuento que nos vende la ideología de género. Él lo dijo, palabras textuales, no me lo estoy inventando. Estas decisiones se tomaron sustentados en la perspectiva de género. ¿En qué parte de la perspectiva de género se establece que un ser humano no es un ser humano? O sea, ni siquiera por ahí le atinaron, pero bueno. Y aparte, estableció un criterio en el cual dice que el derecho de la mujer está por encima, así lo dice, de la gestación. Utiliza palabras medio extrañas ahí, pero lo que realmente está diciendo es que el derecho de la madre está por encima del derecho del hijo. Está por encima de la persona que está procreando. Por lo tanto,
fíjense así, la decisión de la madre prevalece sobre la dignidad de la persona que trae en su vientre. Por lo tanto, la madre tiene el derecho, o su derecho está por encima del derecho del bebé que tiene en su vientre. Por lo tanto, la madre puede matarlo sin ninguna responsabilidad. Eso es lo que la Corte dijo, lo cual es increíblemente absurdo y incluso, vaya, es inconstitucional porque está colocando la dignidad de las personas de manera diferente. Tiene más dignidad una persona que ya está fuera del vientre de su madre que una que está dentro del vientre de su madre. Establece entonces que hay personas con mayor dignidad y personas con menor dignidad que otras, y que unas pueden eliminar a las otras cuando sí lo decidan, y que el gobierno debe de garantizar este derecho de eliminar a los no deseados, derecho de eliminar a los que son menos dignos, o que incluso no son dignos de nada, porque simple y sencillamente vamos a pensar en la perspectiva de género. ¿Se da cuenta de cómo es que el mundo está loco? Ya ni siquiera los que debieron garantizar la justicia son capaces de utilizar criterios de justicia, sino que están siendo increíblemente injustos. ¿Por qué está mal usar estos supuestos? Bueno, no hay que ser un genio para saberlo. Hablaron de que la madre tiene derechos sobre su propio cuerpo. ¡Oh, sorpresa! El bebé no es su cuerpo, no sean tontos. El bebé es otro cuerpo que se está formando, está creciendo, sí. Que está localizado dentro del cuerpo de la madre, sí, pero no es el cuerpo de la madre. Otra lo que está diciendo, como la mujer no quiere engordar, puede matarlo. Así de sencillo, básicamente eso se reduce. Como la mujer no quiere tener las responsabilidades de un hijo, puede matarlo. No quiere perder su hermosa figura, puede matarlo. Le da flojera descubrir todo este problema que significan los hijos, puede matarlo. Porque su dignidad está por encima de la dignidad del hijo. Establecieron diferentes tipos de seres humanos en nuestro país. Es decir, en México existen diferentes dignidades de seres humanos gracias a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Vaya, hay personas más dignas que otras. Hay personas que valen más que otras. Hay personas que pueden eliminar a otras sin responsabilidad alguna. Y también hablaron de la salud reproductiva. Discúlpenme, señores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero estar embarazada no es una enfermedad. Entonces, cuando se habla de salud reproductiva, se refiere a que las mujeres que están gestando vivan esta gestación bajo los cuidados y protecciones de la salud para que tanto ella como el bebé sean saludables. No significa que el bebé sea una enfermedad, un tumor que tenga que ser extirpado de la madre, porque el bebé no es una enfermedad, es un hijo, es un ser humano. Por lo tanto, cuando se habla de salud reproductiva, se debe de hablar de cómo promover la salud para que los embarazos lleguen a un feliz término, no a un término violento y anticipado. No matando al bebé, sino que nazca el bebé sano, vivo y saludable. Eso es lo que se busca, la salud reproductiva, y que las mujeres puedan aspirar a poder establecer con criterios reales el número de hijos que desean tener y el espaciamiento que se puede dar entre los hijos, claro que sí. Pero eso no significa que los puedas matar. Significa solo que te cuides de una manera especial, que vivas tu intimidad conyugal de una manera responsable y moral, bien, vaya, y que te permite, incluso la misma iglesia te lo permite, espaciar el número de hijos. Pero hay que saber hacerlo de manera responsable y nunca sustentado en el egoísmo, que es lo más grave aquí en este caso, egoísmo y hedonismo. Por lo tanto, el aborto, que no se nos olvide, significa una terminación violenta y definitiva de un ser humano. Es un asesinato. Los derechos de los seres humanos que acaban de ser concebidos, ha sido pisoteado por las resoluciones de la Suprema Corte. Hablaban de que evitar esto sería una violencia contra la mujer. No, señores, al contrario. Como la mujer ya puede abortar, va a ser más violentada sexualmente por los hombres que tampoco quieren hacerse cargo de la responsabilidad. ¿Y qué decimos de la violencia en contra de los no nacidos? Literalmente son desgarrados y destripados adentro del vientre de su madre. Son destrozados adentro para sacarlos por partes, porque no lo pueden sacar entero. Lo matan y lo destrozan, lo descuartizan en el vientre de la madre para sacarlo por pedazos, y podemos verlo en las fotografías de los abortos. Entonces, ahora en México, si una mujer no quiere un hijo, pues que lo mate.
al cabo es que su dignidad vale más que la dignidad de su propio hijo. Y la Suprema Corte de Justicia, el garante de la legalidad, de la razón, lo ha declarado legal, ¿sí? Por lo tanto, ahora el asesinato de los hijos es legal en México, por lo menos bajo ciertas condiciones, obviamente. Ya es legal en México de alguna manera. La mayor discriminación, obviamente, es negarle a un ser humano la vida, y por eso es que he dicho en este programa que el mundo se ha vuelto loco. Por lo tanto, tenemos que afrontar un mundo verdaderamente desquiciado, donde ya ni siquiera las autoridades, las que deberían garantizar la razón, la verdad y la justicia, se han perdido en el camino. Entonces nos queda a nosotros los católicos entrarle al quite, porque la única forma de resolver este problema es mediante la cordura y la inteligencia, utilizando el don del Espíritu Santo para promover la verdad. ¿Y dónde voy a encontrar esta inteligencia necesaria? Pues en la fe. Sí, en la fe. ¿Por qué? Como lo dije al principio, la fe nos mueve a la búsqueda de la verdad, y la verdad es una, y se llama Jesucristo, pero eso no se reduce solo a la verdad religiosa, sino que existiendo una sola verdad, todo aquello que es verdadero emana de la misma verdad que es Cristo. Por lo tanto, hablar de realidad, de verdad, de ciencia, hablar de la razón, hablar del criterio común, del sentido común, hablar de todo este tipo de cosas, es acercarnos a la verdad, y podemos encontrar la verdad en la imagen de Cristo, no solo en las cuestiones religiosas, también en las cuestiones cotidianas, en las cuestiones de nuestra vida diaria. Por lo tanto, si queremos buscar la verdad, tenemos que buscar en las fuentes que verdaderamente son un reflejo de la verdad, en la ciencia, en la razón, en el estudio, no en las ideologías que promueven la muerte y la destrucción del ser humano. Debemos de ser valientes nosotros los católicos para afrontar esta locura del mundo y ser verdaderos motores de crecimiento y de verdad. Y con esto termino. No puedo alargarme más, simplemente invitarlos a ser inteligentes, sí, usar la inteligencia para no ser presa fácil de las ideologías de la cultura de la muerte. Usemos la inteligencia para descubrir lo bello, lo hermoso y lo verdadero, que es la creación y que es Dios mismo. Gracias, soy su servidor Jaime Velázquez, gracias por haberme acompañado, y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima, gracias por habernos acompañado.